Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la presentación del día de hoy. Ya hizo una muy buena presentación Ronald, así que vamos a ir directamente a las estrategias del día de hoy, ¿sí? Bueno, lo que sí les voy a pedir es que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, la dejen para el final, ¿sí? Yo de todas maneras voy a dejar mi email como para que si tienen alguna consulta acerca de la presentación del día de hoy u otros temas que quieran consultarme, me pueden escribir sin problemas, ¿sí? Así podemos hacer más dinámica la presentación. Bueno, la idea del día de hoy era presentarles estrategias desde el punto de vista fundamental, ¿sí? Así que se me ocurrió presentar como tema cómo operar en momentos de alta volatilidad, ¿sí? Sepan que es altamente riesgoso, ¿sí? De todas maneras, al final yo incluí algunas aclaraciones como para que tengan en cuenta y recomendaciones, pero para aquellos que son amantes del riesgo, voy a presentar dos estrategias que son muy buenas y que, bueno, pueden testear a ver qué resultados les da a cada uno, ¿sí? Antes de comenzar, voy a hacer una breve introducción acerca del calendario económico, ¿sí? Cualquier persona que invierta en el mercado Forex, nadie puede estar ajeno a lo que es el uso del calendario económico, sea que se maneje por más variables fundamentales o más variables técnicas. Sí o sí tiene que estar al tanto de lo que es el calendario económico, por eso me parecía un buen punto de inicio para la presentación. Básicamente, lo que nos dice un calendario económico es lo que hace es hacer un monitoreo de las variables más importantes, los indicadores más importantes que afectan al mercado. Por eso nos va a ayudar a conocer las causas del movimiento de las cotizaciones y poder anticiparse al mercado. Las variables, lógicamente estos indicadores van a tener una información a nivel global de todos los países, ¿sí? De las divisas que están operándose en el mercado, pero siempre tenemos que tener especial foco en el dólar, ¿sí? En la economía de Estados Unidos, porque es la moneda que más se opera. Entonces tenemos que estar bien atentos a las noticias que están en relación a la economía de Estados Unidos. Otro tema muy importante también para tener en cuenta en el calendario económico es la hora exacta del anuncio. ¿Sí? Ya sea que quieren operar con noticias, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o quizás no quieren operar con noticias en ese momento, deben conocer el horario del anuncio para poder salir del mercado si es que no quieren invertir en ese indicador particular, esa noticia en particular. El valor más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el de las expectativas. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Los indicadores más importantes por lo general con antelación ya se hace como una especie de, o sea, los analistas hacen como una especie de estimación de cuál va a ser el valor que va a tomar ese indicador. Entonces, el mercado ya descontó esa información. El mercado está esperando que el valor que se libere esté en línea con las expectativas. Entonces, esa va a ser nuestra vara de medida, ¿sí? Si está por encima o por debajo de las expectativas, va a ser lo que haga que el mercado reaccione de manera muy fuerte, ¿sí? Generando una gran volatilidad. Esto puede suceder a veces puede que no. Quizás se espera que el mercado reaccione de manera muy fuerte y no lo hace. Por eso se considera que invertir con noticias es bastante riesgoso porque el mercado actúa de manera irracional a veces. Entonces es importante que tengan estas variables en mente al momento de operar. Y por último, estas noticias que se liberan suelen generar una volatilidad de corto plazo. Ahí es donde nosotros vamos a apuntar nuestras operaciones, a esa volatilidad de corto plazo, ¿sí? Bueno, aquí quería mostrarles un ejemplo, ¿sí? Ya vimos cómo más la parte teórica, esto es más la parte real de cómo se ve un calendario económico. Pueden descargarlo gratuitamente desde la página de Tradeo, ¿sí? Dentro de Market Tools tienen la posibilidad de ver el calendario económico. Y lo que les muestra es de izquierda a derecha, primero, bueno, la hora del anuncio que yo les comentaba hace un momento. Estén atentos siempre a ver qué filtro utiliza, ¿sí? El calendario económico para ver la hora, porque a veces suele estar con el horario GMT, a veces suele estar con el horario local, porque automáticamente la página lo toma de esa manera, ¿sí? Pero tengan en cuenta siempre el filtro que está por la parte superior para que esta hora en la cual se libere el anuncio sea realmente la que ustedes están interpretando.
Luego tenemos en la segunda columna el país y la divisa que va a estar afectando a o sea, ese indicador, la moneda, el evento puntualmente y luego algunos datos más, ¿sí? Como el dato anterior, el consenso, que es la expectativa, perdón, el consenso y luego el forecast, que es la expectativa, ¿sí? Esto es la columna más importante que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de esperar el valor real de ese indicador. Y por último, la importancia que va a tener el mercado Forex, ya sea media, baja o alta. En nuestro caso vamos a estar buscando eventos que generen alta volatilidad. ¿Sí? Aquellos que generan o que tienen una importancia baja o media, no los vamos a estar monitoreando para estas estrategias en particular. ¿Sí? Bueno, obviamente hay infinidad de indicadores que se van liberando minuto a minuto mientras que nosotros estamos invirtiendo, pero tenemos que poner, como les decía hace un momento, especial foco en aquellos indicadores que generan mayor volatilidad. Entonces, haciendo un filtro adicional, o sea, no solamente aquellos que tienen un impacto alto, ¿sí? Aquí lo vamos a ver en la última columna, dentro de esos que tienen un impacto alto, vamos a filtrar aquellos que generan mayor volatilidad, ¿sí? Y son los que vamos a aplicar, sobre los que vamos a aplicar nuestras estrategias. Estos son 5 eventos, 5 indicadores que suelen generar una alta volatilidad en el mercado. ¿Sí? El primero es el de las nóminas no agrícolas. ¿Sí? Se libera una vez al mes, el primer viernes de cada mes, y es el indicador que mayor volatilidad genera en los mercados. Entonces es importante estar al tanto de ese momento particular en el cual se va a liberar. Incluso si la expectativa es muy alta esa semana en particular, se va a observar un mercado lateral. Si es toda la semana completa, no solamente el minuto en el cual se va a liberar el indicador. Por eso es tan importante estar siempre al tanto de las noticias que se van a estar liberando. El segundo indicador son las reuniones del FOMC, ¿sí? También tienen obviamente un alto impacto en el mercado. La balanza comercial, ¿sí? El índice de inflación y las ventas minoristas. Estos 5 indicadores corresponden a la economía de Estados Unidos, ¿sí? Lo aclaro por las dudas, y es lo que vimos hace un momento, que era muy importante focalizarse en aquellos indicadores que estén ligados a la economía de Estados Unidos. Bueno, habiendo tenido esta pequeña introducción, ¿sí? Focalizándonos en esos 5 indicadores que vimos recién, vamos a ir siguiendo el calendario económico, esperando el momento en el cual se va a liberar cada uno de esos indicadores. Vamos a ver ejemplos puntuales, ¿sí? Y cómo funciona cada estrategia en particular. Como les decía al comienzo, voy a detallar 2 estrategias, ¿sí? Que son bastante distintas entre sí. Quise elegir estrategias que se puedan ayornar al gusto de cada trader, ¿sí? Esto va a depender del tiempo que ustedes puedan dedicar a la estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen solamente unos minutos, ¿sí? O una hora para estar frente a la plataforma, bueno, van a tener que orientarse más a la estrategia número 2, ¿sí? La estrategia número 1, que es la que vamos a ver ahora, tiene una duración aproximada de 4 horas el horizonte de inversión, con lo cual tengan en cuenta que van a tener que estar frente al mercado, ¿sí? Frente a la plataforma, esas 4 horas, 5 horas, tras la liberación del anuncio, para que puedan tener un buen resultado en su estrategia, ¿sí? Bueno, esta estrategia, que es la número 1, como les decía, es una estrategia que tiene un horizonte de inversión mayor, y la idea es captar el movimiento racional tras la liberación del anuncio. Recuerden que hace unos minutos yo les comenté que el mercado, cuando se liberan estos indicadores, suele actuar de manera irracional. Entonces, la idea con esta primera estrategia es captar el movimiento racional tras esa amplia volatilidad que se genera en el minuto en el cual se libera el indicador. Los pares que se recomienda operar con esta estrategia son euro-dólar y libra-dólar. El marco de tiempo que van a colocar en el gráfico va a ser de 15 minutos, ¿sí? Y las reglas para operar esta estrategia son las siguientes. Primero, lo que vamos a observar es una vela amplia de 15 minutos, ¿sí? Que es la que contiene toda la volatilidad
de los primeros minutos en los cuales se libere el indicador. Esa vela, como les decía recién, no hay que operarla, no hay que hacer nada, simplemente observar el mercado. Luego vamos a esperar que aparezca una vela interna. ¿Qué significa vela interna? ¿Qué quiero decir con esto? Es una vela cuyo rango está contenido en el rango de la vela anterior. ¿Esto qué significa? Que el máximo de esta vela interna va a ser menor al máximo de la vela anterior y que el mínimo de esta vela interna va a ser mayor al mínimo de la vela anterior. Ahora lo vamos a ver en un gráfico con un ejemplo, pero más o menos quiero ir comentándoles de qué se tratan las reglas. Hasta aquí no hacemos nada, ya van 2 velas que estamos observando, pero no colocamos ninguna operación. Ahora sí vamos a la señal propiamente dicha. La señal de compra o de venta se va a dar con el quiebre de esta vela interna. ¿Esto qué significa? Vamos a esperar una vela que cierre por encima del máximo o por debajo del mínimo de esta vela interna. Si cierra por encima del máximo, vamos a colocar una orden de compra. Y si cierra por debajo del mínimo, una orden de venta. ¿Sí? Ahí sí es la primera operación que vamos a cargar. ¿Sí? Solamente cuando se dé el quiebre de esta vela interna. El stop loss recomendado es de 30 pips, pero esto va a depender de cada trader, ¿sí? De los pips que quiera colocar. Se suele recomendar para esta estrategia unos 30 pips. Y el objetivo temporal de esta estrategia es de 4 horas. ¿Sí? ¿Por qué se coloca 4 horas? Porque se entiende, ¿sí?, que la volatilidad que genera esta noticia, ¿sí?, va a estar contenida dentro de las 4 horas en las cuales se liberó el indicador. Tras las 4 horas el mercado ya incorporó esa información, ¿sí?, al precio y ya se diluye el movimiento. Entonces por eso se habla de un objetivo temporal. Bueno, ahora se va a entender un poco mejor con el gráfico, ¿sí? Yo aquí les puse las 4 reglas que vimos recién, ¿sí? La vela número 1 es esta vela grande roja, que es la que contiene la alta volatilidad irracional, ¿sí?, del mercado en el momento en el cual se libera el indicador, justo a las 13:30, ¿sí? Esta vela, recuerden que no hacíamos nada, solamente observábamos. Siguen apareciendo velas en nuestro gráfico y vamos a esperar la vela interna, en este caso con el número 2, y como les decía recién, está contenida dentro de la vela anterior. Su máximo es menor al máximo de la vela anterior y el mínimo es mayor al mínimo de la vela anterior. Por eso se le denomina vela interna. Una vez que observamos esta vela interna, vamos a estar atentos a las señales de compra o de venta que se vayan a dar en el gráfico. Aquí, por ejemplo, en la vela número 3, vamos a observar cómo el precio cierra por encima del máximo de la vela interna. Entonces aquí nos da la señal de compra y vamos a colocar una orden de compra, ¿sí? Vamos a esperar unas 4 horas y aquí en la vela número 4 vamos a salir del mercado, ¿sí? Este es el momento de salida y esta es la ganancia que obtuvimos, ¿sí?, con esta estrategia. Ven cómo aquí dejamos de lado la volatilidad del minuto, ¿sí?, y nos concentramos en el movimiento racional tras la liberación del indicador, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la estrategia número 2. Esta estrategia es totalmente distinta a la que vimos recién. Es una estrategia que apuesta a la volatilidad, pero del minuto en el cual se libera el indicador. Y esta estrategia no le importa si el mercado lo toma como algo positivo o negativo, la liberación del indicador, sino que simplemente se concentra en que el precio tenga una alta volatilidad al momento de la liberación, ¿sí? Vamos a apostar tanto a la suba como a la baja, ¿sí? Y como les decía al comienzo, esta estrategia es ideal para aquellas personas que disponen de algunos minutos, ¿sí?, para estar frente a la plataforma. El par que se opera puede ser cualquiera, ¿sí? Aquí no hay ningún par predilecto. El marco de tiempo que vamos a colocar es de 5 minutos o de 1 minuto, puede ser, también está bien, ¿sí? Y las reglas son las siguientes. Vamos a colocar 2 órdenes en simultáneo, una de compra y una de venta. Como les decía recién, vamos a apostar a cualquiera de los dos
las dos direcciones del mercado, ¿sí? Lo importante es que el precio se mueva y se mueva mucho. Si se mueve muy poquito, si tiene una baja volatilidad porque el mercado no reaccionó como esperábamos, vamos a perder em, el spread, digamos, ¿sí? Y a lo mejor, bueno, si se llega a activar algún stop loss y demás, vamos a tener una pérdida pequeña, pero em, digamos, si tiene una alta volatilidad, vamos a tener una ganancia muy grande en pocos minutos, ¿sí? Tengan en cuenta esto de que si el mercado opera con una volatilidad muy pequeña, vamos a tener una pequeña pérdida, ¿sí? Otra manera de encarar esta estrategia, pero tiene el mismo resultado, es en lugar de colocar dos órdenes en simultáneo, de ejecución instantánea, se colocan dos órdenes pendientes, ¿sí? Entonces, de esa manera, alejadas unas de otras, ¿sí? De esa manera, si el mercado tiene una volatilidad baja, ninguna de las dos órdenes se ejecuta y no perdemos nada, ¿sí? Ni siquiera el spread. Pero bueno, yo le voy a explicar como les dije recién, colocando dos órdenes en simultáneo, ¿sí? Nos posicionamos unos minutos antes del anuncio y ahí colocamos las dos órdenes en simultáneo. La regla número 2, y esta es muy importante, es fijar con antelación niveles de stop loss y take profit. Yo siempre recomiendo hacerlo para cualquier estrategia, pero para esta estrategia en particular en la cual el mercado se mueve tan rápidamente, es importantísimo contar con estos niveles de stop loss y take profit. Esto va a depender de cada trader, ¿sí? Qué nivel de stop loss y take profit fije en el gráfico. Otro tema importante, ¿sí? Es que la orden perdedora, ¿qué le llamamos orden perdedora? El mercado va a tomar una dirección, al alza o a la baja, ¿sí? Supónganse que estamos ante un mercado que toma una dirección al alza, ¿sí? Y yo tenía abiertas dos órdenes, una de compra y una de venta. La orden de venta se va a cerrar automáticamente al nivel de stop loss que yo coloque, ¿sí? Y esa va a ser lo que netee con mi take profit de la orden de compra, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el gráfico y se va a entender un poquito mejor. Y por último, el objetivo, en este caso no es un objetivo temporal, sino que es cuando el precio alcanza el take profit, que suele ser en cuestión de segundos, ¿sí? Si el mercado tiene una alta volatilidad. Vamos a verlo mejor en el gráfico que se va a entender seguramente mejor. Imagínense que estamos aquí donde yo estoy moviendo el mouse, si donde está la flecha, donde está este recuadro negro. Estamos esperando que se libere el indicador. ¿Ven lo que yo les comentaba hace unos minutos? Que el mercado se empieza a mover de manera lateral. Si esto significa que el mercado está a la expectativa de que se libere ese indicador. Nos posicionamos unos minutos antes, ¿sí? Y colocamos las dos órdenes en simultáneo. En el nivel de la línea punteada roja, ¿sí? Se hubiesen colocado estas dos órdenes, una de compra y una de venta. Aquí simplemente nos dedicamos a observar, ¿sí? Recuerden, como les decía, que para cada orden deben colocar el nivel de stop loss y take profit correspondiente. Aquí, por ejemplo, yo les puse un ejemplo, ¿sí? Como hubiese sido para la orden de compra, ¿sí? Está en color verde. Yo aquí tomé el take profit en este nivel y para los que desean quizás tomar un take profit más agresivo, lo puse a un nivel más alto, ¿sí? Eso va a elección de cada uno, incluso podría haber sido aún el triple, ¿sí? En relación con el stop loss, ¿sí? Esto es a gusto de cada uno. Y luego, para lo que es la orden de venta, tenemos el take profit por aquí abajo, ¿sí? En color azul, y el stop loss aquí arriba, ¿sí? Yo aquí como regla, ¿sí? Se suele recomendar que los niveles de stop loss se coloquen fuera del rango lateral que vemos aquí, ¿sí? Porque este rango lateral es el que contiene esa expectativa de mercado. Entonces, si el mercado se sale de esos niveles, ya estamos considerando que tomó una dirección en particular, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo en particular. Aquí entramos en 17.60, ¿sí? Y al momento en el cual se libera el anuncio, ven esta gran vela blanca, ¿sí? En el cual el mercado ya decidió que la dirección será alcista, al menos en estos primeros minutos, ¿sí? Entonces, aquí se cierra mi orden de venta en este nivel de stop loss, ¿sí? Y en menos de 5 minutos, porque esta vela es de 5 minutos, se ejecuta algunos de mis dos take profit,
¿sí? Si hubiese sido un poco más agresiva, podría haber puesto un poco en un valor un poco mayor, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto a modo de referencia, bastante conservador, ¿sí? Que se hubiese ejecutado uno de estos dos niveles de take profit. Y como les decía, la orden perdedora se cierra a este nivel de stop loss, ¿sí? Si el precio hubiese ido en dirección contraria, hubiese sucedido lo opuesto, ¿sí? Aquí en este nivel, long stop loss se hubiese cerrado al haberse ejecutado el stop loss de la orden de compra y por aquí abajo o incluso más abajo el take profit de la orden de venta, ¿sí? Bueno, aquí voy a hablar un poco acerca de las recomendaciones que yo les comentaba al comienzo, ¿sí? Tengan en cuenta que operar con noticias es para los amantes del riesgo, ¿sí? Conlleva muchos riesgos, no solamente a nivel mercado, ¿sí? Es que lo que yo les comentaba antes, de que el mercado se muestra de manera irracional, ¿sí? Muchas veces se espera que el resultado, la volatilidad sea alta y a lo mejor no es alta, se espera que la dirección del mercado sea alcista y termina siendo bajista, entonces esos temas, digamos, obviamente suelen acarrear un riesgo alto de operar con noticias. Y el segundo riesgo también, dentro de lo que es operar con noticias, principalmente para la estrategia número 2, no para la estrategia número 1, es que los precios se mueven a una velocidad tan alta que existen riesgos operativos. ¿En qué sentido? Supónganse que ustedes quieren entrar, vamos a ir a este ejemplo. ¿Sí? Aquí no tienen problema porque la orden de compra y de venta la van a colocar unos minutos antes, ¿sí? Con lo cual ahí riesgos operativos no debería haber, ¿sí? Pero si ustedes colocan órdenes pendientes, como yo les comentaba, que es la otra manera de trabajar con esta estrategia, suele suceder que no se ejecute, no ingresen al mercado los precios que ustedes colocaron, ¿sí? Porque con cualquier plataforma le va a pasar eso, ¿sí? Siempre hay como una desviación entre el precio que ustedes colocan como orden pendiente y el precio en el cual realmente terminan ingresando al mercado. Esto sucede porque los precios se mueven a una gran velocidad. Y lo mismo sucede con los niveles de stop loss y take profit, ¿sí? A veces no se ejecutan al nivel que ustedes desean y no, la velocidad del mercado no les da para colocar manualmente la salida del mercado siquiera, ¿sí? Entonces, por eso es altamente riesgoso. Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Antes de operar este tipo de estrategias, principalmente la estrategia número 2, pero sepan como siempre que atado a un gran riesgo hay un gran beneficio potencial, ¿sí? Imagínense que pueden ganar 100, 200, 300 pips en cuestión de minutos. Entonces, tengan en cuenta que eso está atado lógicamente a un alto riesgo. Como siempre les recomiendo, testeen previamente en cuentas demo, ¿sí? Este tipo de estrategias o cualquier estrategia como para sentirse familiarizado con la operatoria del mercado, con los niveles de stop loss y de take profit que vayan a colocar, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que testeen y testeen mucho antes de pasar a una cuenta real. No apalancarse en exceso, si esto va atado un poco al riesgo que les comentaba antes. Si ya esta operación de por sí es riesgosa y encima se apalancan en exceso, están eh, multiplicando exponencialmente su riesgo, ¿sí? Con lo cual no es recomendable, ¿sí? Y por último, fijar la estrategia con antelación. Siempre uno tiene que tener un plan de trading para cualquier estrategia, ¿sí? Principalmente para este tipo de estrategias que operan con un marco de tiempo, ¿sí? Con un horizonte de inversión muy corto. Entonces, a veces no les da, como les decía recién, para hacerlo de manera manual el tiempo, ¿sí? Y siempre es recomendable tenerlo prefijado con antelación para ustedes mismos conocer cómo será su estrategia y para el que el mercado eh, en cuestión de minutos no los saque, ¿sí? Por no haber colocado un stop loss o un take profit a tiempo, ¿sí? Con lo cual, bueno, estas recomendaciones, eh, yo lo que les digo es que les presten especial atención si van a invertir con noticias, ¿sí? Bueno, esa ha sido toda la presentación, ¿sí? Espero que les haya resultado útil. Cualquier duda que tengan, si quieren consultarme en este momento o si mejor prefieren escribirme a mi mail, ¿sí? A pati@educatrader.net, ¿sí? Cualquier consulta que tengan pueden escribirme ahí
sin problemas, que voy a tratar de responderle lo más rápido posible, ¿sí? Aquí me está preguntando Víctor, buenas noches Víctor, algunos traders no consideran los fundamentales y esperan un lapso de tiempo cuando se dan las noticias para no operar. ¿Cuánto tiempo puede afectar una noticia? Bueno, la realidad es que una noticia depende de cuánta expectativa tenga el mercado sobre dicho indicador en particular. A veces puede ser que afecte al mercado durante minutos, a veces puede ser que lo afecte durante un día entero quizás, ¿sí? Eso va a depender, como te decía, del indicador. Por lo general, y un poquito atado a la estrategia número uno que vimos, suele tener unas 4 o 5 horas de impacto. Una noticia, estamos hablando con un altísimo impacto en el mercado siempre, ¿sí? Suele tener unas 4 o 5 horas de impacto en el mercado para que luego se estabilice, ¿sí? Pero va a depender bastante del indicador. Pero no llega a más de un día. No, no suele llegar a más de un día, ¿sí? Salvo, como te decía, que sea una noticia realmente que, no sé, como hablábamos hace un momento de las reuniones del FOMC y demás, en el cual el mercado está muy atento a las tasas de interés y demás, puede llegar a generar un cambio en la tendencia, sí, a lo mejor una noticia que realmente tenga un altísimo impacto, pero por lo general no llega a tener un impacto de más de un día. Aquí me está preguntando Mario. En los fundamentales no tomé en cuenta el PBI. No son recomendables para estas estrategias. Sí, en realidad, yo me olvidé de aclararles, esas 5 variables que yo les comenté que eran las de mayor impacto, ¿sí? No significa que sean las únicas, ¿sí? Son las top 5 que generan mayor impacto en el mercado. El PBI también es un indicador que suele generar una alta volatilidad y también obviamente pueden operarlo con este tipo de estrategias, ¿sí? Cuando no haya fundamentales, podremos operar y confiar solamente en nuestro análisis técnico. En realidad, fundamentales va a haber siempre, ¿sí? Lo que yo me focalicé en el día de hoy fue en el calendario económico, que es cuando se liberan determinados indicadores que afectan al mercado, ¿sí? Fundamentales va a haber siempre, ¿sí? Por una cuestión de que siempre se hacen estimaciones a futuro y análisis y demás desde el punto de vista económico, ¿sí? Eso ya es hablando más de análisis fundamental. El calendario económico es una parte del análisis fundamental, ¿sí? Si tu pregunta apunta a lo que es la liberación de los indicadores, ¿sí? Cuando no se liberan esos indicadores, solamente confía en análisis técnico, sí, digamos, en realidad siempre te conviene tener los dos análisis fundamental y técnico en tu portafolio, ¿sí? Si no se libera ninguna noticia en ese momento y vos ya tenés hecho un análisis en cuanto a la proyección desde el punto de vista fundamental y técnico, ¿sí? Vas a utilizar el análisis técnico para definir el momento de entrada al mercado. Análisis fundamental vas a tenerlo siempre, en realidad, como te decía, porque es más una proyección a futuro desde el punto de vista económico, ¿sí? Espero haber respondido tu consulta, Víctor. Si no fui muy clara, escribime nuevamente. Si- Hola, buenas noches, Paulo. Si el análisis técnico se contradice al fundamental, ¿qué se hace? Bueno, es una muy buena pregunta. Siempre, no siempre, pero suele pasar que a veces el análisis técnico se contradiga con el fundamental o que a veces mismo dentro del análisis técnico dos indicadores se contradigan, ¿sí? Ahí va a depender de cada trader, ¿sí? Y también va a depender del marco de tiempo que estés operando, el horizonte de inversión. Si vos sos un inversor que opera day trading, ¿sí? No, salvo que sea una noticia puntual que se libere en ese momento, no vas a estar quizás tan atento a lo que es el análisis fundamental, sino que vas a focalizarte más en análisis técnico. Ahora, si sos un inversor de más largo plazo, vas a focalizarte más en el análisis fundamental y vas a tomar el análisis técnico para definir el momento de entrada al mercado, ¿sí? Por eso va a depender mucho de cada trader.
Buenas noches, Jaime. Aquí me estás preguntando, en la estrategia 2, la medida del stop loss y take profit es la misma, tanto para compra como para venta. ¿Y cuál es la medida en promedio? No entendí tu pregunta. A ver, voy a ir algunas filminas para atrás. Eh, mm, si podés repreguntarme, mejor. Yo por lo que estoy interpretando, vos decís que la distancia que hay entre el momento de entrada y los niveles de stop loss y de take profit es la misma, tanto para compra como para venta. ¿Esa es tu pregunta? Yo en este caso tomé un ejemplo, en realidad lo hice así a propósito, ¿sí? Lo tomé en pips en la misma distancia como para que no se mareen con las distancias, ¿sí? No se focalicen tanto en eso, sino más bien en la estrategia en sí, porque en realidad en los niveles de stop loss y take profit lo va a definir cada inversor, cada trader, ¿sí? Yo aquí lo hice de manera equitativa, ¿sí? Tomando las distancias con respecto a stop loss y take profit de la misma manera, ¿sí? Pero respetando siempre esta regla del 2 a 1, ¿sí? Tomé el doble del take profit con respecto al stop loss, tanto para lo que fue compra como para lo que fue venta. Pero tomé lo mismo para compra y venta, ¿sí? Para no marearlos con el tema de esos niveles. Espero haber sido clara con la aclaración. Claro, sí, exactamente. Sí, sí, fue simplemente a modo de ejemplo, Jaime, no quiero confundirlos con eso, por eso tomé la misma distancia, ¿sí? Bueno, aprovecho para enviarles vía chat mi dirección de email, ¿sí? Por cualquier consulta, cualquier duda que tengan, que a lo mejor no se les ocurra en este momento, pueden escribirme ahí sin problemas, ¿sí? Así que, bueno, si no hay más consultas, bueno, si no hay más consultas entonces, bueno, buenas noches a todos los asistentes, a la gente de tutores también. Una vez más, muchas gracias por haberme invitado.